El consuelo de los muertos. Esta historia trata de una joven, hija de nobles, que una noche se fue con otras dos amigas para dormir juntas. Esta joven vivía en un cortijo enorme, casi como un palacio. Esa noche se supone que iban a estar con su abuela, que estaba muy enferma, pero esta tuvo que marcharse al hospital dejando a las tres muchachas solas en el cortijo. Aquella no fue una noche nada agradable. Además de lo de su abuela, estaban en pleno mes de julio y una gran tormenta de verano caía sobre su comarca. Asustadas por los ruidosos truenos que rompían contra las montañas cercanas, decidieron cogerse de las manos para pasar mejor la noche. Era un dormitorio muy grande, con 3 camas cada una al lado de la otra, con una ventana a la izquierda y la puerta a la derecha. Era tan grande que dejaba un buen espacio entre ellas. Pero a pesar de eso llegaron a tocarse las manos, cosa que las ayudó a pasar mejor la noche. Al día siguiente sus padres volvieron trayendo con ellos a la abuela, algo extenuada, pero mejor que la noche anterior. Y su hija empezó a contarles el miedo que habían pasado y cómo se dieron las manos para tranquilizarse. Entonces la madre rió y les dijo que había demasiado espacio entre las camas. Las muchachas, con incredulidad, la llevaron a la habitación para demostrarle que sí, pero al tumbarse e intentar darse las manos, descubrieron que les faltaban casi medio metro para tocarse. Entonces la abuela se incorporó y dijo: Quizás había alguien más que buscaba consuelo anoche. No solo los vivos tienen miedo. La casita del pueblo. La historia que voy a contar le pasó a mi padre cuando era jovencito. Tenía 19 años y vivía en Francia, en una casa bastante grande que estaba a las afueras, rodeada de campo. Mi padre tenía 2 hermanas más pequeñas. La más pequeña de los 3 tenía 6 años. Y solía subir a jugar a la bohardilla con las muñecas. Un día empezó a decirle a mi padre que cuando subía a jugar siempre oía ruidos como si tiraran algo redondo y rodase por el suelo, pero que luego nunca veía nada. Mi padre le quitaba importancia, puesto que pensaba que eran las típicas imaginaciones de una niña, pero mi tía insistía en que se oían ruidos sin verse nada. Mi padre se lo contó a mi abuelo, y viendo que mi tía dejó de subir ahí a jugar, decidieron comprobar un día si era cierto que se oían esos ruidos extraños. Subieron, se colocaron a cada lado de la buhardilla con una linterna cada uno, todo apagado, y con la premisa de que si oían algo, encendían las linternas para ver si verdaderamente había algo ahí que provocaran los ruidos. Permanecieron un buen rato ahí parados, esperando, y de repente se empezaron a oír ruidos de verdad, como los que había mencionado mi tía. Un sonido como si tiraran una nuez desde arriba y cayese rodando por el suelo. En ese momento encendieron las linternas, pero no consiguieron ver nada. Entonces apagaron las luces y esperaron otra vez, pensando que habían llegado tarde a encenderlas y que sería alguna rata o algún animal que se habría colado. Estuvieron así un buen rato sin conseguir ver nada, pero oyendo los ruidos que cada vez eran más frecuentes, y al final desistieron y bajaron. La historia quedó ahí. Pasaron varios días. Un día le dijo a mi abuelo a mi padre que tenía que bajar al pozo por agua, porque no había. Lo ató mi abuelo con una soga y lo bajó. Todo era oscuro y mi padre estaba un poco asustado, pero tenía que bajar. Ya abajo se desató y empezó a subirle cubos de agua a mi abuelo, hasta que sintió como una presencia detrás de él le respiraba cerca. Mi padre se giró rápidamente para ver si veía algo y oyó cómo unas voces suplicaban que desaparecieran de ahí, que no pretendían hacerles daño, pero que esa era su casa y habían fallecido ahí y no se iban a ir. Mi padre se quedó blanco gritándole a mi abuelo que por favor lo subiera. En eso aparecieron 2 personas. Le suplicaban que se alejaran de ahí. Mi abuelo subió a mi padre, que estaba pálido, temblando, y con la voz entrecortada, explicó que los famosos ruidos de la buhardilla eran de estas almas que se les habían aparecido y que tenían que desaparecer de ahí cuanto antes. En cuanto pudieron se marcharon y la dejaron vacía como ellos pidieron. Mi padre me contó esta historia hace ya muchos años. Yo al principio no me creía que estas cosas pudieran ser ciertas,
Pero creo que mi padre no me mentiría en algo así, y nunca olvidará a esas almas que se le aparecieron para cumplir un deseo y descansar en paz. La habitación de arriba. Esta es una historia que le ocurrió a un amigo mío, o tal vez al primo de mi amigo, o al primo del primo de mi amigo. En fin, lo cierto es que esto es completamente cierto, verdadero. Todo ocurrió durante una fría noche de invierno, cuando Malena, una universitaria de 19 años de edad, tuvo que hacer las veces de canguro para conseguir algo de dinero. La joven debía hacerse cargo de los niños de un matrimonio que vivía a 2 manzanas más abajo de su casa. Se trataba de 2 niños, uno de 4 años y el otro de 14 meses, que apenas le causarían molestias. Al dar las 10 de la noche, Malena acudió al domicilio del matrimonio donde pasaría la peor noche de toda su vida. Era una casa enorme, tenía 2 pisos y una buhardilla de esas antiguas que parecía haber salido de una película de terror. Arriba se encontraba la habitación de los niños y la de la pareja, y en la parte de abajo había un gran salón donde la joven aprovecharía para seguir con sus estudios, mientras estaba pendiente de las necesidades de los críos. A las 10:30 les puso la pijama y los subió a la habitación en la que dormían rodeados de unos grandes muñecos de peluche, que parecían tener vida propia. El tiempo comenzó a pasar lentamente y por fin llegó la medianoche. El cielo estaba completamente oscuro y una fina lluvia comenzó a golpear los cristales de la casa. Minutos más tarde, empezó a empeorar el tiempo, y lo que en un principio era una inofensiva lluvia de 4 gotas de agua, llegó a convertirse en una de las más aterradoras tormentas de los últimos tiempos. Debido a una subida de tensión en los conductos de corriente, las luces del salón se fundieron una por una, y la joven comenzó a notar cómo el miedo recorría su cuerpo de pies a cabeza. De pronto, comenzó a sonar el teléfono. La muchacha corrió a cogerlo, pensando que se trataría del matrimonio, pero no fue así. Al otro lado del teléfono podían escucharse los gemidos de un hombre que parecía querer asustarla. Era una voz profunda y tétrica, realmente aterradora. La joven apenas podía entender lo que aquel hombre decía. Era casi imposible descifrarlo. El miedo la envolvía cada vez más y la voz de este personaje se hacía más aterradora. La casa estaba completamente congelada. Hacía un frío espantoso. Pero, ¿de dónde procedía? Era como si alguien se hubiese dejado una ventana abierta. Pero ella ya se había asegurado de cerrarlas todas antes de acostar a los niños. El teléfono comenzó a sonar de nuevo. En ese mismo instante, los críos comenzaron a gritar de una forma agonizante. Malena recordó que podía utilizar el localizador de llamadas para poder saber de dónde procedían las llamadas y de quién era la misteriosa voz que la acosaba. Descolgó el teléfono, pulsó la tecla de localización y esperó durante unos cuantos segundos. Un bip fue el decisivo para develar el misterio, pero no hizo que el miedo desapareciera, sino todo lo contrario. Lo que la joven descubrió en esos instantes la dejó sin apenas poder respirar. Las llamadas procedían de la habitación en la que se encontraban los niños durmiendo. Por el auricular del teléfono pudo escuchar cómo la voz del hombre le decía a gritos: «Quédate ahí quieta. Enseguida bajaré por ti». De la niñera
Nunca se supo más. Su desaparición fue un misterio. La leyenda de Madame. El siguiente suceso fue recogido y estudiado por el gran parapsicólogo francés Robert Toquet, profesor de la Escuela de Antropología y miembro del Consejo Directivo del Instituto Metafísico Internacional de París. Resulta que un fantasma fue fotografiado 2 veces. El principal testigo de este caso fue una señora, quien confió sus notas escritas a Robert Toquet, rogándole que no revelara su nombre a medida que se desarrollaban los hechos. Por sugerencia de Toquet, Madame Quinta trató de hacer algunas atrevidas experiencias en un gran caserón del siglo XVII, Le Piure, el priorato, donde tuvieron lugar los hechos. Ahí, efectivamente, había residido una comunidad de frailes, que fue disuelta durante la Revolución Francesa, y su prior fue torturado y muerto. Madame Quinta quiso pasar una temporada de descanso en Le Piure. El 6 de julio de 1955 se alojó ahí con sus 2 hijos, de 20 y 30 años de edad, cuyos nombres respectivos eran Jean y Gastón. A los 4 días de estar instalados ahí, el fantasma de un monje encapuchado y sin manos se apareció a la señora en su habitación, que había sido en tiempos pasados la habitación del prior. Madame Quinta relató su experiencia aquella noche del 10 de julio. Vi por primera vez vagar por mi habitación una sombra oscura, formada por una niebla opaca, detrás de la cual parecía haber una luz. Aquella sombra de forma humana llevaba una larga vestimenta, un manteo, y parecía tener la cabeza cubierta por una capucha. La sombra avanzó lentamente hacia mí. Presa de espanto, me senté en la cama, con la espalda contra la pared y la garganta seca. Estaba helada, pero al mismo tiempo sudaba. Quise levantarme, gritar, pero ningún sonido salía de mi boca. Un terror indescriptible me mantenía clavada ahí. La sombra avanzó hasta situarse ante la chimenea. Entonces se arrodilló y yo sentí el golpe de sus rodillas contra el pavimento. Se posternó 3 veces, con las mangas juntas, en un gesto de súplica. Después de permanecer mucho tiempo arrodillada, se posternó de nuevo 3 veces más. Se alzó poco a poco y se encaminó hacia la puerta de una pequeña habitación que se encuentra al lado de una alcoba. Pocos segundos después, noté como la caída de un cuerpo a tierra, dentro de la pequeña habitación. La pobre señora pasó el resto de la noche despierta, mientras su corazón latía desordenadamente. La luz del día por fin entró en la habitación y la señora se levantó para ir al jardín, donde lucía un sol radiante. Pasaron unas cuantas semanas sin que nada sucediera. Madame Quinta, interiormente, deseaba el retorno de la aparición, porque lamentaba no haber trabado conversación con ella. Este deseo no formulado no tardó en cumplirse. Una tarde, cuando ya se había acostado, la puerta de la habitación se abrió lentamente y el espectro del viejo monje entró. Traía consigo un fuerte olor a moho, a tumba. Muy espantada, la señora vio que la aparición lloraba. Sus espaldas se sacudían como si llorara y por 3 veces dio golpes en el suelo con la cabeza. Cada vez una voz extraña, indescriptible, que parecía venir de lejos, decía: Dios mío, misericordia, tened piedad de mí. Tened piedad, Dios mío, perdóname, Jesús. Se inició entonces un extraordinario diálogo entre la señora y la aparición. Esta comenzó por recriminarla por alojarse en un lugar que pertenecía a los religiosos. Después le hizo una serie de profecías. Dijo que el globo terrestre estallaría por la locura de los hombres. Europa, Asia y África se sumergirían y no quedarían emergida más que la parte sur de América. El fantasma habló de un cautivo al que había dejado morir en un calabozo. Comentó de una imagen de la Virgen que estaba rota y enterrada en un lugar del jardín donde fue encontrada. Y dijo que a él lo habían matado los revolucionarios, que le cortaron las manos y lo emparedaron. Rogó que rezaran por él.
Los hijos de Madame Quinta terminaron dándose cuenta que a su madre le pasaba algo. Adelgazaba, estaba pálida y mostraba un gran desasosiego. Aconsejada por Toquet, la señora habló finalmente de la aparición a sus hijos, que de momento no le creyeron, hasta que Jean el pequeño también lo vio, cosa que le trastornó de sobremanera. Toquet les dijo entonces que trataran de fotografiar al fantasma, y si les fuese posible, lo tocaran. Ambas cosas se realizaron. El fantasma fue fotografiado 2 veces por Jean el 26 de octubre de 1959. A finales de noviembre, la señora se tropezó con el monje espectral en un relleno de la escalera y sin pensarlo 2 veces, toda ella en tensión, le puso la mano a la altura de la cintura, aunque eso sí, con los ojos cerrados. Inmediatamente sintió un violento golpe en el mismo lugar de su propio cuerpo y después un frío glacial que casi la ahogaba, mientras la forma se disgregaba ante ella y ante Jean, que había asistido a la escena desde el pie de la escalera. Casi inmediatamente las manos de la señora se hincharon y notó un dolor intenso, como de quemaduras producidas por el frío. La hinchazón y las pequeñas quemaduras duraron muy bien un par de meses y tuvieron ocasión de ser examinadas por Robert Toquet. El fantasma estaba formado por una especie de vapor glacial, ligeramente viscoso. Por debajo no había nada, ningún esqueleto, que era lo que yo pensaba encontrar, explicó la señora al parapsicólogo.